condiciones de la economía nacional y acciones de gobierno. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, viernes 11 de mayo del 2018. Estamos finalizando una semana laboral, esperamos que haya sido exitosa para usted y que sea un buen fin de semana. ¿Qué tema vamos a desarrollar en esta primera parte de la entrevista? Hablaremos de las condiciones económicas del país y medidas gubernamentales. Es un gusto para mí saludar a Luz Estrella Rodríguez, ministra de Economía. Buenos días, ministra, bienvenida a República. Buenos días, Carlos, un gusto de estar aquí con ustedes. Buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Espero que hayan cerrado un excelente día a todas las madres ayer y que estamos reinstalándonos pues en esta jornada cortita de día viernes. Así es, retomando actividades en casi el fin de semana, pero bueno, siempre con la mayor disposición para brindarle a nuestros amigos y amigas de la audiencia diferentes temas, y en este caso que lo haremos del ámbito económico. Y me gustaría que empecemos un poco con la situación de la economía nacional, ministra. Iniciemos con lo siguiente, en el tema más de producción. Me gustaría saber un poco cuáles son las actividades económicas más dinámicas que ha identificado el Ministerio de Economía y aquellas que se han estancado. Bueno, a ver, en la parte económica nosotros le damos seguimiento, por supuesto, a todos los potenciales que puedan atraer empleo, que puedan atraer ingreso dentro del país, tanto de la macro como de la microeconomía, porque las dos son fundamentales, las dos aristas son importantísimas. También aquellos indicadores económicos que cuentan, ¿verdad?, para ese crecimiento y para que haya flujo dentro del territorio nacional. Uno de los indicadores, por ejemplo, que siempre le damos seguimiento y que estamos permanentemente trabajando con ellos, sobre todo para enlazarlo a la CONAMIPE, porque atiende las micro, pequeñas y medianas empresas, son las remesas familiares. Las remesas familiares que, bueno, a marzo del 2018 ha recibido un monto histórico para este periodo del año de 1.238.75 millones en concepto de estas remesas. Siempre le damos seguimiento cuáles son los departamentos donde hay mayor actividad económica como esta, y se concentra definitivamente en los departamentos de San Salvador, San Miguel, Santana, y Usulután, y dentro de San Salvador hay mucha actividad en Soyapango. Precisamente, ¿por qué razón le damos seguimiento a esto? Porque podemos conectar desde estos principales municipios que representan el mayor y destacado ingreso a las familias, convertir esas remesas en actividad familiar, económica, en microempresas, en pequeños negocios, envolverlo no solo una dependencia de ingreso familiar, sino una actividad económica sustantiva. Honduras ha recibido 3.8% de crecimiento, Guatemala 4.01% y El Salvador llevamos a la cabeza 5.31% de crecimiento. Esto es un dato fundamental, pero también nos vamos al resto de sectores de la economía. En general, hasta el 2017, como todos sabemos, la economía salvadoreña creció 2.32% con lo que fue el ajuste de cuentas nacionales. Confirmado este crecimiento estable por encima del potencial que habíamos proyectado de 2.2 millones. Las exportaciones fueron récord en 2.558.033, por ejemplo, en servicios. Las exportaciones de servicios, que no solo son los call centers, sino que generan muchísimo empleo, sino la exportación de servicios manufacturados, por ejemplo, los arneses para vehículos, por ejemplo, las piezas de tantalio, este tipo de cosas que hacen, sin duda, que la economía vaya también en un dato récord. En cuanto al desempeño,
de la inversión extranjera, que es otro dato fundamental. La inversión extranjera directa neta, desde el 2009 hasta la fecha, registramos la mayor inversión de esa época coyuntural con 791.89 millones, y estoy hablando de inversión neta, porque el año pasado superamos los 1.300 millones, ¿verdad?, de inversión en general. Hay otro dato fundamental para el contexto de la economía, y es que en nuestro país se cuenta con la economía, con la inflación más baja de todo Centroamérica y en realidad casi de toda la región latinoamericana. Como todos sabemos, el tema de tener la dolarización en nuestro país hace una economía más estable, pero además lo podemos palpar, los productos de la canasta básica, como el frijol, el maíz, digamos los huevos, todo lo que funciona en la parte central de nuestra canasta básica. Afortunadamente hemos tenido pocas variaciones del gas licuado, aunque el petróleo periodo ha comenzado un pequeño crecimiento. Nos vaticinan, ¿verdad?, en la proyección que va a tener, no va a ser un incremento desmedido como algunas personas pueden hacerlo creer. Le hacía esta primera pregunta, ministra, para efectos, un poco revisando la información que el Banco Central de Reserva pone a disposición, sí, ahora con el nuevo sistema de cuentas nacionales y tomando el PIB por enfoque de producción. Para 2017 se registra 24.805 millones de dólares. Hay un aspecto y eso es el motivo de mi primera pregunta, y reitero este punto. Hay áreas o actividades de mayor producción, por ejemplo, la industria de manufactura aparece con poco más de 4.000 millones de dólares, comercio, reparación de vehículos aparece con más de 3.110 millones de dólares, aparece el sector de construcción, que en los últimos 8 años, y la pregunta es, en estas tres actividades que le menciono, ¿qué ha hecho que esta se ha dinamizado y que ha aumentado? ¿Cuáles han sido las razones? Bueno, mira, el crecimiento, por ejemplo, que se ha dado en el sector de la construcción, recuerdo cómo en los últimos 2 años, justo con el vicepresidente, que era el comisionado para la inversión pública y privada, retomamos este tema. Habían una cantidad de permisos de construcción entrampados por problemas diversos, no solo por el medioambiental, sino por temas de agua, ¿verdad?, con ANDA, por otros factores que dentro de la tramitología pues se nos habían estancado. Y bueno, recuerdo cuando reúne a todo el gabinete y dice, vamos a tratar de solventar esta situación. La construcción del proyecto de las pavas para ANDA hizo que, por supuesto, proyectara el potencial abastecimiento para San Salvador. Y, como decimos, desemproblemó todos esos permisos. El gobierno ha tenido un papel fundamental en el sector de la construcción. De hecho, al revisar las cuentas nacionales, se ve cómo es un sector que venía de menos 17 cuando el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén inició su periodo, de menos 17 en crecimiento, y ahora está superando pues el 4% de crecimiento. Eso puede decir que ha crecido más, más de 20 puntos, ¿verdad?, en este sector, que además es alto generador de empleo, pero además la obra pública que se encuentra, digamos, en cualquier lugar y punto del país, ya sea con fondos directamente del gobierno, con préstamos que se habían gestionado, los fondos de Fomilenio, etcétera, los mismos fondos del Fovial de manera directa, etcétera, han hecho que la obra pública se genere y ahí esté tanto la inversión pública y privada en esta materia. Por supuesto, en el resto, cuando tú ves el crecimiento de las exportaciones, hay mercados que se le han abierto a los sectores agroindustriales y a los sectores productivos del país, desde el sector que aquí no lo mencionas, pero por ejemplo el químico farmacéutico es un sector que, cuando ves el crecimiento de sus exportaciones, ha sido una tendencia al alza progresiva. Pero ¿qué hemos hecho? Definitivamente hemos acompañado, desde la Dirección Nacional de Medicamentos, certificando y acompañando las mejoras y
esa certificación de calidad para que nuestros productos ingresen a cualquier mercado del mundo sin problema, llámese Estados Unidos, porque exportamos medicamentos a Estados Unidos, a la región centroamericana, somos los primeros, compitiendo fuertemente con Costa Rica y Panamá en las exportaciones de medicamentos. Y hemos abierto mercados del sur también para este sector. Entonces, claro que el gobierno tiene un acompañamiento, digamos, bastante importante, pero es fundamental el papel de la empresa privada, que piensen, que creen y que también aventuren esos nuevos mercados con los que también se cuenta. Ya que mencionamos un poco el tema de comercio exterior, ministra, también aparece por otro lado que el saldo de la balanza comercial es deficitario para el caso del país, poco más, es en negativo 4.832 millones de dólares para el 2017 y que ha aumentado ese déficit al 9.6% anual. Mi pregunta es, a pesar de los números, en este saldo de la balanza comercial deficitaria, ¿cómo se puede trabajar o cuál es la estrategia para ir disminuyendo ese saldo negativo o algo que lo permita a través del comercio exterior promover otra serie de actividades, otra serie de bienes o de servicios que se puedan producir y que se puedan consumir en otros países, considerando que la remesa básicamente es lo que cubre ese déficit de la balanza comercial? Sin duda, las remesas hacen un papel fundamental en nuestra balanza, pero la balanza histórica antes era casi 45, 55, ¿verdad? Era una balanza, 75, 25, comienza 60, 40 y estamos pues considerando que sin duda siempre vamos a tener probablemente por el tipo de país que dependemos muchísimo de la importación de productos, por ejemplo, en la parte de servicios. Nosotros ahí tenemos una balanza comercial a favor de El Salvador, no es deficitaria. Importamos para el récord de servicios 1.866 millones, pero exportamos 2.558 millones. Dependiendo del rubro en el que te encuentras, tú necesitas materias primas. Y lo interesante es que cuando tú revisas el tema de importación, hay importación de productos, de bienes, ¿verdad? De bienes que utilizan las empresas. Esto quiere decir es aumento de tecnología, ¿verdad? Dentro de las mismas. Eso nos satisface bastante, pero sin duda estamos, por supuesto, abriendo estos mercados potenciales. Hoy se nos cayó el mercado con Europa de la miel por una situación en particular, pero nosotros negociamos con Taiwán y ya tenemos 0 aranceles para exportar a ese mercado. O sea, se nos cae un mercado por un problema en particular, pero nosotros le abrimos al sector privado otro potencial mercado para que salgan estas exportaciones. Entonces, ese es nuestro papel, ¿verdad? Tratar de buscar estos desafíos para nuestros sectores y ya estamos pues avanzando. Por ejemplo, la fruta no la podemos sacar fresca por restricciones fitosanitarias del país, pero sí la podemos sacar deshidratada y los mercados asiáticos representan un mercado muy atractivo. Ya estamos entre USAID, entre los propios fondos del Ministerio de Economía, entre el trabajo del Ministerio de Agricultura, potenciando a estos sectores, muchas cooperativas de mujeres, mucho trabajo con la fruta deshidratada porque vimos un enorme potencial. No solo depender del azúcar y del café, ¿verdad? Porque hoy hemos cerrado un buen trimestre del año por la parte agroindustrial. Es cuando más se exporta el azúcar, ¿verdad? Justamente enero y febrero, pero el resto del tiempo tenemos que aprovechar la situación de demanda del mercado internacional. Ok, muy bien, ministra. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco de la situación económica, la carestía de la vida, los productos y la canasta básica. Permítanos una pausa, regresamos en minutos.
Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando con la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, de la condición de nuestro país en niveles económicos, y ahora me gustaría que lo hablemos un poco de la situación de la economía, pero de las familias salvadoreñas. Ministra, ¿cómo evalúa el Ministerio de Economía la condición de vida de los trabajadores respecto a su poder adquisitivo? Considerando los datos que tenemos, un salario mínimo de 250, de $300, el salario promedio del Seguro Social, por lo menos según lo mencionaron a agosto del 2017, estaba en el sector agropecuario poco más de $460, en el sector servicios $494, en el sector de construcción $466, la canasta básica $198 a nivel urbano, 140 a nivel rural. Con esos datos, ¿cómo evalúa el Ministerio de Economía la condición de vida de los trabajadores de este país? Bueno, mira, yo creo que es un dato bien interesante al que te refieres y además bastante controversial, porque cuando hablas de la población salvadoreña directamente, ¿verdad?, que es una trabajadora en la familia, bueno, cuando hicimos el incremento del salario mínimo, creo que directamente para ellos fue, digamos, un alivio, fue un aporte significativo dentro de sus ingresos. Pero cuando hablas también de la parte de los patronos, ¿verdad?, esto representa una controversia. No de todos, pero realmente en ese momento, el año anterior, se evaluó que era correcto, que por ley se debería de hacer y que iba a representar de alguna manera, digamos, un equilibrio, tratando de hacer que los precios no se elevaran, porque por lo general hay un aumento de precios hay un ajuste en salario mínimo y hay un aumento de precios muchas veces en los productos. Afortunadamente se le dio seguimiento bastante exhaustivo y este fenómeno se dio muy poco. Entonces, pues yo creo que el acceso al empleo, ¿verdad?, de los trabajadores, tanto formal como informal, es bastante clave, porque si tienes dos salarios mínimos o salarios 2 o 3, pues la familia puede tener de alguna manera una posibilidad de un sostenimiento. Sin embargo, al consolidar el apoyo y el aporte que el gobierno también le da a una familia, tú miras un subsidio del gas, tú miras un subsidio de la energía eléctrica, ves el subsidio al paquete de ingresos en un mes fuerte para las familias, como es enero, cuando sus hijos están ingresando a la escuela. Entonces, estos impactos económicos que se marcan en algunas fechas del año también son apoyados por el gobierno por una decisión estatal. Además, los sectores que están encadenados, los sectores que por lo general no suman al número de las exportaciones salvadoreñas, como el sector que provee, digamos, el vaso de leche, ¿verdad?, o que se encadena con estas políticas de gobierno, sin duda dan un aporte sustantivo a ese alivio de la economía nacional. Por eso es que decimos, más que otra cosa, los subsidios para las familias que tienen 1, 2 o 3 salarios mínimos dentro de su ingreso familiar son de verdad representativos, necesarios, y es un aporte coherente, ¿verdad?, de cualquier gobierno. Hay un aspecto que, aprovechando que ha hecho la mención sobre la política de subsidios, y en este último año de gestión, una de las tareas del Ministerio de Economía, y lo ha mencionado el vicepresidente, lo ha mencionado también ustedes, revisar el sistema de subsidios del gas licuado, de la energía eléctrica y del agua. Y me gustaría consultarle del diagnóstico, de la auditoría que han podido realizar, ¿cuál ha sido la falla en la metodología para ser beneficiario y otorgar estos subsidios? Ha sido un arduo trabajo de un mes. Y respiro fuerte porque de verdad ha sido un trabajo enorme. Es una de los temas más importantes que en el Plan 10 se me ha encomendado para el Ministerio de Economía como tal, como yo lo he mencionado. Y justamente durante todo este mes hemos estado haciendo una revisión, y para nosotros ha sido bastante fuerte el hecho de saber que el Centro de Atención a Demanda, que era el SENADE, recibía llamadas. Estaba, digamos, el personal directamente enfocado a atender cualquier consulta de los ciudadanos. De hecho, había una política interna de poder, como ya las personas tenían, digamos, menos sobrecarga laboral, se habían distribuido en otros espacios dentro del ministerio.
nosotros convertimos a mi llegada al SENADE, al call center de esta entidad, como un centro de búsqueda y de búsqueda de satisfacción de llamadas a los usuarios y de verificación de su, digamos, de cómo habían recibido el subsidio. Y bueno, ha sido complicado para nosotros revisar que de unas 10.000 llamadas que hicimos en la primera semana, llegábamos a números de 3.000 o 4.000, imagínate, personas, porque se escogieron segmentos que no habían retirado subsidio o que no era frecuente su retiro, que nos parecía extraño. Y cuando le llamamos a los usuarios nos explican: yo no tengo subsidio. Claro que usted tiene subsidio, aquí está en nuestra base de datos. No, es que a mí me dijeron que me habían sacado del subsidio. En algún punto, en algún momento, probablemente cuando no se transfirió, digamos, el pago directo a las caseras o a la tienda, ¿verdad?, que hace la dispensación de este producto, probablemente dijo: no tienes este mes subsidio, pero para la gente le quedó el sabor que el subsidio se había quitado. Entonces hemos tenido que estar haciendo muchísimas llamadas, activando con las personas digamos, el encadenamiento nuevamente, activándole su PIN, volviendo a hacer este esfuerzo. Y aprovecho para poder decirles que cualquier duda, si digamos, en el último año, en los últimos años, creyó que se le quitó el subsidio, llame a nuestros teléfonos del call center. Le van a atender sin duda. Abrimos WhatsApp y fue increíble. En el mes, después de que abrimos el número de WhatsApp, en 3 semanas sobrepasamos los 2.000 beneficiarios conectados a través de la red de WhatsApp y más de 10.000 llamadas después que en las redes sociales nosotros hemos puesto: mire, actívese, llame con nosotros, cambie su PIN, porque ese es otro fenómeno. También nos enteramos de personas que nos habían dicho: no, pero es que yo tengo bastante de no cobrar. ¿Desde cuándo no ha cobrado? Y nosotros veíamos en el sistema que había hecho cobro de, te digo, 3 meses atrás, y él negaba que él había retirado ese servicio. Entonces nos hemos puesto un poco más con nuestra auditoría, tal como tú lo mencionaste, sí, Carlos. Estamos profundizando, hemos logrado que las personas nos pongan las denuncias porque o les han robado el PIN o cuando han ido a colocar, a retirar su subsidio, probablemente dieron su clave y se quedó en cualquier punto de la distribución la clave de las personas y son utilizadas para sacar el gas, digamos, en los meses que las personas no lo requieren. ¿Qué pasa en estos casos que usted me menciona que los pines de estas personas se lo quedan los distribuidores, las personas de las tiendas? ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Hay un mecanismo coercitivo en estos casos? Sí. Fíjate que es interesante, ahora conozco perfectamente la cadena. Ellos firman con nosotros, una tienda, alguien que dispensa firma con el gobierno un compromiso, digamos, más o menos un contrato, ¿verdad?, del servicio, porque nosotros le pagamos a ellos 25 centavos por cada subsidio vendido. Sí. Entonces, claro, para hacer ese pago nosotros firmamos con ellos un documento y en ese documento queda explícito que es totalmente prohibitivo hacer usos indebidos de los pines de los usuarios. A mí me llamó la atención eso. Sin embargo, cuando tenemos una denuncia de un beneficiario que dice: yo no lo cobré, y aparece reportado el cobro de X punto de venta, sí, tú puedes hacer el procedimiento y definitivamente lo estamos haciendo. Ahí hay multas, hay sanciones, estas personas salen de la red de distribución, de proveedores. Sin embargo, queremos no queremos caer en el error de que nuestros usuarios sepan que en esa tienda no hay subsidio, pero que crean que es porque el gobierno no está dando el subsidio, sino tenemos que hacer llegar la información que es la tienda la que está sancionada por irregularidades o ese tipo proveedor. ¿Y han identificado alguna zona en particular donde esto es más usual, área metropolitana o...? Es en varios puntos del país. Okay. El área metropolitana, que es donde tenemos el 35% de los usuarios, pues es más fuerte, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Así que estamos atacando toda la cadena y yo creo que es importante mencionar, y esto no lo he dicho en otro lugar, vale la pena compartirlo, que creo que el sistema como tal, en todos,
creo que en todos los casos en el mundo un sistema siempre tiene que ser perfeccionado, darle el mantenimiento tanto informático como de inteligencia, ¿verdad?, al mismo. Y creo que el sistema requiere ya ajustes en la forma de distribuir. No estoy hablando de los beneficiarios, ojo, ¿verdad?, para que no se vaya a malentender, sino en la forma como lo dispensamos al beneficiario final. Nosotros tenemos que salir con un esquema que no rompa la cadena del beneficiario final. Y hemos estado también trabajando fuertemente en eso, aperturar un nuevo método que nos quite estas posibilidades, porque creo que es justo que las personas que de verdad lo requieran y que significa de verdad 5 o 6 dólares de beneficio que da directamente con este subsidio del gobierno, de verdad le funciona, o muchas veces es más de ese $1 o $2 diarios que le sirven para la alimentación. Representa, probablemente para una familia de ingresos medianos no lo es, pero para las familias que son más empobrecidas sí significa un valor importante. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos hablando de la política de subsidios y otras de las medidas que va a estar desarrollando el Ministerio de Economía. Antes de irnos a la pausa, te contamos que en el Decameron también se disfruta de la pasión del fútbol y queremos compartirla contigo. Haz tu precompra entre el 1 y el 31 de mayo y participa en la rifa de 2 paquetes dobles a Cartagena de Indias y a San Andrés en Colombia. No te quedes fuera de esta gran fiesta, porque en Decameron lo mereces todo. Reserva ya al 2209-3000. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con la ministra de Economía sobre la política de subsidios y quiero aprovechar para hacer mención de un dato para tener su reacción sobre ello, ministra. Hace unos meses FUSADES publicó una postura institucional en abril de este año en el cual ellos utilizaban el término sobre el caso de los subsidios, le denominaban error de exclusión. Básicamente decían 71% de la población en pobreza no recibe el subsidio al agua y 37% de la población en pobreza no recibe el subsidio a gas. ¿Usted coincide con estos datos y con esta información de FUSADES? ¿Es menos? ¿Es más? ¿Cuál es la lectura que tiene el Ministerio? Fíjate que yo creo que FUSADES se basa en un dato que uno de los organismos multinacionales nos presentó hace una semana. Cuando yo lo vi, y por supuesto con el colega ministro de Hacienda, a él se lo presentaron y me dice, ministra, necesitamos revisar esta situación porque en el gráfico que nos presentó este organismo de un estudio que se realizó hace unos 8 o 10 meses atrás, aparecía ese gráfico. Y cuando yo preguntaba, porque claro, cuando uno tiene un dato hay que preguntar cómo lo sacaron, me interesaba enormemente. Aparecían 5 quintiles. El quintil de pobreza más extrema aparecía un grupo de beneficiarios, se supone, de gas que no lo tenían. Y lo extraño es que en el grupo de pobreza o de clase más alta, aparecía un grupo que tenía también el beneficio. No me llamó la atención, por supuesto, y cuando pregunto, lamentablemente se había basado el organismo internacional en el del estudio en los datos de Digesti de percepción, del dato de la encuesta económica que se hace de percepción cuando le preguntan, ¿usted tiene subsidio? ¿Sí o no? Y cuando yo cruzo la percepción con el número de beneficiarios que no saben que tienen subsidio, que estamos llamándole nosotros, llevamos más de 6.600 ya personas que hemos ido incorporando que no sabían que tenían subsidio y que se les ha activado el sistema. Entonces, realmente creo que cuando con los investigadores hablábamos ese día, ellos dicen, entonces, ministra, aquí sí tenemos una dificultad y tenemos que hacer un ajuste, ¿verdad? Porque aquí lo clave hubiese sido la encuesta de El Salvador, ¿verdad? La encuesta del país. Sabemos que es complicado con el tema de préstamos, pero creo que valía la pena esos 30 millones dedicados a la encuesta de El Salvador, la nueva encuesta de El Salvador, y no y para tener datos certeros y no estar con datos que te dan
porque pasaste una encuesta de percepción de usuario. Entonces, esa es mi respuesta para el tema con FUSADES, porque yo leí el tema, por supuesto que uno le da seguimiento a todas las informaciones y por supuesto lo leí, pero cuando reviso pues la situación con el organismo internacional que nos presentó hace 2 semanas, revisábamos. Es un estudio grande, muy interesante, hay datos valiosos, pero los datos fríos que te presentan con números o con estos gráficos de barra, con los percentiles, los quintiles, además están solo 5 desagregaciones. Si tuviéramos 10 desagregaciones fuera mejor, porque la última desagregación donde dicen hay personas que tienen muchos ingresos y aparecen como beneficiarias, se agarra desde los $750 de ingreso de toda la familia en adelante. O sea, es demasiado grande. Desde 700 ingreso familiar hasta 5,000. Queda muy amplio el último quintil. Entonces, ese dato, pues, para cualquiera que ve cifras, es un poco complicado, ¿verdad? Hay un aspecto que quiero aprovechar en este último tramo ya de la entrevista, ministra, es las fluctuaciones del precio de la gasolina, el petróleo y las implicaciones en la gasolina. ¿Cuál es la lectura que hace el Ministerio de Economía, considerando que si hay un aumento en el precio del petróleo, esto tiene consecuencias en los bienes y servicios que se comercializan en el país? ¿Cuál es el análisis que se tiene ante eventuales alzas y alzas que pueden ser bastante fuertes? Le voy a robar un minutito más porque quería compartir algo. Ese día que terminamos de ver ese dato con este organismo multinacional, yo le pido al equipo, por favor, quiero hacer una verificación. Me llamó la atención, no podemos tener familias de clase alta, ¿verdad? Y, por ejemplo, pido de Antiguo Cucatlán y reviso, mire, veamos cuántas familias hay en las colonias, por ejemplo, que están alrededor de la zona de la embajada, para saber si teníamos beneficiarios. Bueno, para mi sorpresa, nos aparecían en Cumbres de Cuscatlán, por ejemplo, 41 familias con energía y 29 con gas. Recibiendo subsidio. Entonces les digo, ¿por qué entró? Cuando revisan el sistema, me justifican, no, es que aquí son familias en las que lo que está es un vigilante, en lo que está, definitivamente ese no es el criterio para entrar. Estamos haciendo un barrido de las zonas estas de mayor ingreso. Estamos haciendo una revisión para poder sacar y sacar de la base de datos, porque eso de verdad sí no es justo. Entonces me quería solo referir a eso, porque también estamos haciendo este esfuerzo, ¿verdad? Para alguien que diga es una media populista, están ingresando. No. Definitivamente esta servidora está tratando de hacer lo más responsable posible, digamos, las decisiones que estamos tomando dentro del esquema de subsidio, y de la misma manera lo estamos haciendo con energía eléctrica, porque el Ministerio también está contribuyendo, ya que la base del subsidio de energía eléctrica la provee el Ministerio para que sea cruzada con aquellos que consumen, ¿verdad?, de 0 a 99. Así que, bueno, quería solo comentar esto. Ahora, pasando al otro tema. El tema de la fluctuación de los precios del petróleo y las implicaciones que puede tener para la economía del país, porque se estima un incremento considerable. No solo puede afectar a la gente en el consumo de la gasolina, también en los bienes, servicios, en los procesos de comercialización. ¿Qué lectura ha hecho el Ministerio ante esta situación? Bueno, mira, definitivamente es un dato importante, y cuando me dijeron, bueno, va a haber un incremento nuevamente de 8 centavos, ¿verdad?, promedios en el país, hay que tener una alerta, porque esto siempre puede llevar a tener una incidencia, tal como tú lo mencionas, en todo el rubro de la cadena económica. Las valoraciones que de lo que nos han informado es que la tendencia de precios es no a tener los $5 o los $4 que hubo en el pasado. Va a tener unas pequeñas fluctuaciones, tampoco son desmedidas, se van a mantener los precios, un poco la tendencia de la situación internacional. La verdad que considerábamos que con la exploración que Estados Unidos estaba haciendo, su materialización de perforar, ¿verdad?, pequeños pozos y ir abasteciendo el mercado regional de Estados Unidos, podía también hacer que los precios los tuviéramos apalancados en el precio que teníamos. Sin embargo, pues también los efectos en el Medio Oriente, ¿verdad?
son muy complicados y cualquier cosa que pase en Siria o en cualquiera de estos países petroleros, también la disminución que tenemos en Venezuela impacta. Nosotros le estamos dando seguimiento y esperamos que no sea, que no golpee la región. Pero algo bien importante, nuestra fórmula de referencia creada por CEPAL, ¿verdad? Ha hecho que El Salvador se posicione como uno de los precios de Centroamérica más bajos, que eso para nosotros es de verdad un alivio importante, tener o el primero o el segundo precio más bajo de la región centroamericana, ya sea en cualquiera de los combustibles. Eso lo vamos a cuidar, le damos el seguimiento preciso para que lo que se incorpore en la fórmula y esos precios de referencia se mantengan lo más justo posible. Muy bien, ministra, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista. Espero que nos sigamos encontrando en el transcurso de este año para seguir analizando diferentes temas. Me quedaron algunos puntos pendientes, por ejemplo, el de zona económica especial, que va a ser un tema importante, pero me gustaría que en una próxima oportunidad nos podamos sentar y nos pueda ampliar sobre este tema. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. Hoy estaremos con el vicepresidente dando el banderizo de salida de una corrección y de más de 4.000 nuevos beneficiarios. Como les decía, el sistema nos ha dado datos interesantes. Vamos a estar en San Martín haciendo la entrega de tarjetas solidarias. Y con todo gusto estaré aquí con usted, Carlos, en las veces que nos requiera también compartir. Gracias, ministra, por haberme acompañado. Ha sido un gusto. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.